Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la clase de Ven, sígueme con su hermano y servidor Walter Posada aquí en Morgat Foundation. Hoy veremos esta clase, como lo ven en pantalla, de Antiguo Testamento, de la Biblia que estamos estudiando. ¿Cuánto hay que aprender de esto? Génesis capítulo 6 al capítulo 11 y Moisés 8. Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Bueno, y yo quiero entrar de una vez de lleno, quiero entrar, queridos hermanos y hermanas, mirando un principio que a mí me encanta, que está aquí. De hecho, quiero contarles algo muy personal. A menudo le pido a mi Padre Celestial, y voy a subrayarlo aquí, hermanos, miren, voy a subrayarlo aquí, voy a encerrar esto. Ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ese es un principio bien hermoso. A veces nosotros, como hijos de Dios, nos preocupamos por hallar gracia delante de los ojos de las personas, pero realmente lo importante es hallar gracia a los ojos de Jehová, a los ojos de Dios, porque recuerden que Jehová no mira el corazón del hombre, sino que Jehová no mira lo que miran los hombres, más bien, sino que Jehová mira el corazón del hombre. El Señor nos ve como realmente somos. Y ahí es donde tenemos que estar preocupados. Ahora, yo a menudo le pido a mi Padre Celestial en oración que me permita hallar gracia ante los ojos de ustedes también, para que ustedes disfruten, compartan estas clases y sientan el espíritu con que las preparamos, tanto mi hija Liz como yo. Para nosotros es un privilegio enseñar este evangelio. Y hoy, en estos capítulos de Moisés, de Génesis 6 al 11 y de Moisés 8, comprenderemos que Dios siempre prepara un camino para salvar a sus creaciones. Ahora, la obediencia protege espiritualmente a todos los hijos de Dios. Los protege. Los convenios que hacemos nos dan seguridad. Dios nos protegerá, aunque el mundo esté en caos, aunque otros no quieran servirle a Él, aunque otros se quieran apartar de las leyes de Dios, Él nos protegerá y nos bendecirá. Y bueno, pues yo espero que durante estas clases, durante esta clase en particular, comprendamos estas cosas, queridos hermanos y hermanas. Vamos a hablar de este tema que es tan mundialmente conocido de manera universal, el Arca de Noé. ¿Qué pasa? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué acontecen situaciones tan extremas como esta del diluvio? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso. Pero para empezar, voy a cerrar aquí mi pantalla, voy a limpiar aquí. Y para empezar, quiero hacerles una pregunta, queridos hermanos. ¿Se han sentido alguna vez diferentes por querer vivir rectamente en un mundo que se aleja de Dios? Porque pensemos en este momento la familia de Noé y Noé mismo preparando un arca en medio de tierra, digamos, semidesértica. ¿Para qué? La burla, la crítica, la ironía, a veces puede sucedernos así. ¿Se han sentido ustedes de esa manera alguna vez diferentes? Creo que fue presidente Faust, que en mi juventud recuerdo que en alguna oportunidad dijo que muchas veces nosotros tenemos que preocuparnos por sentirnos diferentes al mundo, por sentirnos que no encajamos en el mundo que nos critica o que nos mira, porque finalmente cuando somos diferentes es porque estamos actuando a la manera de Dios, a la manera que Él espera de nosotros. Así que yo espero, mis queridos hermanos y hermanas, que en este día nosotros podamos responder esta pregunta primero y también pensar un poco en cómo nos sentimos cuando guardamos los mandamientos de Dios. Muy bien, miren, quiero antes de empezar, lógicamente,
recordarles que ahora, en un rato, sobre el mediodía, vamos a tener la clase de nuestra amada Liz. Así que espero que ustedes nos puedan también acompañar ahí, queridos hermanos, en el Ven, Sígueme con Liz. Y también que recuerden que tenemos un nuevo canal que se llama Descubriendo a Jesucristo. Espero que ustedes también puedan acompañarnos ahí, vayan, se suscriben y pueden invitar a todos sus amigos de cualquier religión que ustedes conozcan, sin importar que sean o no miembros de la iglesia. Pueden ser católicos, evangélicos, cristianos de cualquier denominación. Pueden invitarlos a ver este canal, Descubriendo a Jesucristo. Cuento con ustedes para que podamos seguir predicando más el Evangelio de Jesucristo. Muy bien, vamos a los antecedentes. Voy a listar aquí los antecedentes. Recuerden que esta clase, queridos hermanos, la damos en vivo. La damos en vivo. La editamos, la producimos en vivo para mantener el espíritu de una clase como en un salón de clases de nuestros edificios, de nuestros centros de reuniones. Espero que ustedes me ayuden con sus comentarios, su like, como reportando su asistencia, y sus opiniones aquí abajo. Ustedes pueden dejarlas. Miren, creo que muchas veces sus opiniones son más importantes incluso que lo que pueda decir un maestro en clase, que lo que pueda decir yo, que lo que pueda decir cualquier maestro. Así que espero que ustedes dejen sus comentarios ahí abajo. Muy bien, voy a compartir con ustedes los antecedentes que tengo preparados para ustedes el día de hoy. Entonces voy a iniciar y voy a compartirlos. Y ya venimos para tratar el primer principio de nuestra lección. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Entonces aquí tenemos los capítulos 6 al 11 de Génesis. Estos describen un tiempo donde la humanidad se había vuelto violenta, corrupta y llena de inmoralidad. El Señor llamó a Noé para advertir al pueblo y para construir un arca como símbolo de un refugio espiritual. Ese símbolo que puede ser para todos, incluso nuestro propio hogar. Mientras el mundo se burlaba, Dios ofrecía misericordia, porque parece, el arca es una locura, pero es la misericordia de Dios reflejada ahí. No conocemos ningún acontecimiento de mayor importancia que haya ocurrido en el mundo que el Señor haya creado por medio de uno de sus profetas y que no haya anunciado previamente esto al pueblo, de modo que no haya sido dejado en la ignorancia respecto a lo que iba a suceder, sino que podamos planificar nuestra vida, si así lo deseamos. Ese es nuestro propio beneficio, nuestra propia decisión. Cito los siguientes antecedentes, mis queridos hermanos, para respaldar esto. Miren, el caso de Noé es un buen ejemplo. El Señor le manda que construya un arca en la que los justos puedan preservarse del diluvio que se avecina. Noé construye el arca y predicó el arrepentimiento a su generación durante 120 años, advirtiéndoles así plenamente. Sin embargo, el pueblo era tan malvado que no hizo caso de la advertencia. Teniendo su libre albedrío, eligieron el mal en lugar de la rectitud, que nos puede pasar muy a menudo a nosotros. Cayeron las lluvias y vinieron las inundaciones, y solo Noé y su familia, 8 almas, se salvaron. Todos habían sido advertidos plenamente, pero debido a su obstinación y a su negativa de arrepentirse, pues murieron. Muchas generaciones de profetas debieron que Noé sería el profeta de los días en el que la tierra sería purificada de un diluvio. O sea, ya se había predicado esto antes. Noé fue ordenado al sacerdocio cuando tenía 10 años de edad por su abuelo Matusalén. Y él, al igual que Enoc, se convirtió en un predicador de repente. Él, su esposa y sus hijos, Jafer, Sem y Can, y sus respectivas esposas, fueron las únicas personas en sobrevivir a este diluvio. Suena triste, ¿cierto? Noé posee las llaves de la dispensación y sigue a Adán en lo que concierne a la autoridad del sacerdocio. Noé también es el mismo ángel Gabriel que se utilizó o se le apareció a Zacarías, ¿recuerdan? Para anunciarle que sería el padre de Juan el Bautista. Y a María para anunciarle que sería la madre de Jesucristo. Noé también tiene el llamamiento de Elías, que es un llamamiento importante, que significa que prepara o restaura. En sus varias apariciones, Noé ha actuado
en todas estas cosas y ha dado autoridad a los hijos de Dios. Bueno, el manual de Ven, Sígueme nos enseña que al vivir en los últimos días tenemos una razón especial para prestar atención al relato del diluvio. Cuando Jesucristo enseñó cómo debemos velar en espera de su segunda venida, dijo, como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Además, las palabras que describen esta época, mis queridos hermanos, nos la presentan como corrompida y llena de violencia. Y bien podrían describir nuestros tiempos. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, espero que les hayan agradado estos antecedentes. Y quiero ir de una vez a la doctrina que viene siempre expresa en las palabras de los profetas modernos, en las escrituras, ¿sí? Y a través de la revelación que se maneja o se mantiene permanentemente dentro de nosotros, dentro de la iglesia de Jesucristo. Entonces vamos de una vez, bueno, tenemos el arca de Noé, lógicamente, con todo esto de las parejas por especie y estas 8 personas que se salvaron. Entonces, nos vamos directamente al primer principio. Ese primer principio nos dice que Dios advierte antes de que llegue el juicio. Miren, y aquí tengo que usar otra vez mi marcador para advertir. Miren, Dios advierte antes de, queridos hermanos. Aquí podemos hacer muchos llamados de atención. Dios advierte. Yo no creo que haya uno de nosotros que pueda decir, hermano Walter, o obispo, o presidente, pero es que a mí nunca se me dijo. ¿Sí se han dado cuenta que Dios siempre advierte a sus hijos? Siempre, queridos hermanos. Les avisa. Una advertencia es algo que sucede antes de que las personas vean lo que sucede. Esto va a suceder. No quiero que lo veas, por eso te estoy diciendo que va a suceder. Y puede afectar tu vida. Hace poco, con tristeza, tuve que decirle a alguien que amo con todo mi corazón, de manera certera y clara, la condición y la situación que estás viviendo no es culpa de nadie. Tus decisiones te han llevado a este punto. Creo que Dios nos advierte a todos de las consecuencias de tomar malas decisiones, queridos hermanos. Desde niños estamos aprendiendo eso gracias a nuestros padres. Como para decir, no sabíamos. Dios advierte. Muy bien, voy a limpiar aquí mi pizarra y voy a ir a las escrituras que traen la doctrina del Señor. Aquí tenemos Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y serán sus días 120 años. Miren qué interesante, porque este es un apartado de las escrituras que, bueno, nos trae un número interesante. 120, lo voy a colocar aquí, miren. 120 años, queridos hermanos. Uno puede decir, bueno, Moisés le advirtió al pueblo, ¿durante cuánto tiempo? Cuando Moisés empieza a dar este mensaje, literalmente se toma un tiempo bastante grande, bastante largo, bastante amplio, para decirle al pueblo, vengan, no pueden seguir así. Esto no puede suceder de esta manera. No pueden seguir obrando en la manera en que lo están haciendo. El Señor no se siente contento con ustedes. ¿Qué les parece si cambian y se acercan a Jehová, a Jesucristo, y siguen sus caminos? El pueblo no quiso. 120 años, queridos hermanos y hermanas. A veces nosotros podríamos pensar, bueno, ¿cuánto tiempo el Señor nos advierte? ¿Cuánto tiempo el Señor te dice, ese no es el camino, ven por acá, no te vayas por esa ruta, no tomes ese desvío, guarda los mandamientos? No sé cuán a menudo en entrevistas de sacerdocio y otras ocasiones en las que el Señor me ha llamado para servir en su iglesia, me he encontrado con personas que creen que pueden tomar atajos de los mandamientos de Dios.
Y el Señor sigue y se toma su tiempo y trata de persuadirlos. Bueno, y trata de persuadirnos a todos para que no tomemos el mal camino. Y aún así seguimos y ahondamos y ahondamos y ahondamos en contra de los mandamientos de Dios. Queridos hermanos y hermanas, el Señor se toma su tiempo, pero no contenderá para siempre su espíritu con el nuestro, si es que definitivamente no queremos acercarnos a Él. Muy bien, traje un testigo para esto, con una cita hermosa. El presidente George Albert Smith nos enseña todo esto, miren. El caso de Noé es un buen ejemplo. El Señor le mandó que construyera un arca en la que los justos pudieran preservarse del diluvio que se avecinaba. Los justos. Ahora, estoy imaginándome la situación. Noé, construye este arca. Y mientras que la vas construyendo, por favor, predica el arrepentimiento a los hijos de los hombres. ¿Recuerdan lo que hablamos la clase pasada? Enseña estas cosas a tus hijos. Bueno, eso era lo que hacía Noé y al pueblo en general. Noé construyó el arca y predicó el arrepentimiento a su generación durante 120 años. Aquí está la palabra profética sobre esto, advirtiéndoles, porque el Señor advierte antes de que las cosas pasen, así plenamente. Sin embargo, el pueblo era tan malvado que no hizo caso de la advertencia. Miren que no hacer caso, desobedecer, es una cuestión bien delicada. Yo recuerdo cuando antes de la pandemia, presidente Nelson dijo en algún momento, tomen sus vitaminas, tomen sus vitaminas. Algunos se burlaron de eso y dijeron, ¿qué hace un profeta diciendo estas cosas? Cualquiera puede decir eso. Eso no son palabras de un profeta. Llegó la pandemia y definitivamente aquellos que estuvieron preparados y dispuestos a seguir las instrucciones gubernamentales fueron los que más vivieron. No estoy diciendo que los que partieron, porque incluso personalmente estuve al borde de la muerte durante el COVID, fue que fuimos desobedientes per se, ¿no, hermanos? Pero si hay una cosa real, en la medida en que soy obediente a Dios, estoy caminando en el lugar seguro, aún en medio de las aflicciones. Entonces, dice el presidente George Albert Smith, teniendo su libre albedrío, su albedrío moral, eligieron el mal en lugar de la rectitud. Ese es el gran dilema de la humanidad, elegir una cosa o la otra. Ellos eligieron el mal en lugar de la rectitud. Cayeron las lluvias y vinieron las inundaciones, y solo Noé y su familia, 8 almas, se salvaron. Todos habían sido advertidos plenamente, pero bueno, debido a su obstinación, a su desobediencia y a su negativa a arrepentirse, se ahogaron. Consecuencia, bueno, digamos más bien, causa y consecuencia, ¿sí? Causa y efecto. Si eres desobediente, vas a recibir lo que mereces por esa desobediencia. Y si eres obediente, también vas a recibir lo que mereces por esa obediencia, queridos hermanos y hermanas. Iremos aquí a ver si no me adelanto, pero hermanos, miren, en el manual de Ven Sígueme, en el manual de Ven Sígueme que ustedes estudian de manera personal y en familia, y que los invito a hacerlo, hay una similitud importante que podemos ver, y es que Dios llama a Noé para ser su profeta, y también ha llamado un profeta hoy día al presidente Oaks. O sea, no podemos decir, nosotros somos menos, o estamos en una situación en desventaja, digámoslo así, del tiempo de ellos. A ellos sí se les advirtió, pero a nosotros no. Creo que incluso podríamos decir que a nosotros se nos advierte muy a menudo. Recién tuvimos la conferencia de octubre y presidente Oaks nos dio un mensaje sobre la familia y la importancia de la familia poderosísimo. Yo me imagino a Noé dando mensajes, dando instrucciones.
enseñando al pueblo sobre lo importante que era su familia, el plan de salvación, el arrepentimiento. Pero estas personas no hicieron caso. Dice el manual de Ven, Sígueme, por supuesto, el profeta del Señor en la actualidad no nos está advirtiendo de un diluvio, sino nos está invitando, ni nos está invitando, perdón, a ayudar a construir un arca. Pero, ¿sobre qué nos advierte? ¿Y qué nos está invitando a hacer? Ahora, con permiso del manual de Ven, Sígueme, y expongo mi posición aquí, y ustedes me dirán, hermanos, ¿no nos advierte el profeta presidente Dallin H. Oaks, presidente Nelson, presidente Monson, presidente Hinckley y todos, presidente Hunter, presidente Ratad Benson? Estoy hablando de los que han estado en estos 30 y algo de años que llevo de ser miembro de la iglesia. ¿No nos advierten que hay un diluvio cubriendo la tierra? Un diluvio de maldad, de agonía. Y no nos advierten ellos y no nos han advertido que hay que crear un arca que es nuestro propio hogar, como lo dije hace un rato. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, cuando llego a este punto, entonces pienso en lo bendecidos que somos de tener profetas. Cuando hablamos de profetas y decimos que en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, tenemos un profeta, hay quienes tal vez nos alegan, ¿no? Nos dicen, pero ¿un profeta? ¿Y ustedes por qué tienen un profeta? Porque el Señor siempre, solo en el tiempo de la apostasía, no tuvo un portavoz en la tierra. Pero el Señor siempre se ha dirigido a sus hijos a través de sus profetas. Quiero compartir con ustedes este pequeño video. ¿Por qué necesitamos profetas? ¿Por qué los necesitamos? Este video lo encuentran también en el manual de Ven, Sígueme, este video que les voy a proyectar aquí. Y en la biblioteca del Evangelio. Ustedes también lo pueden ver si lo quieren por separado para utilizarlo en sus clases o en su noche de hogar. Igual el antecedente también lo pueden utilizar, el antecedente que les compartí, ustedes lo pueden utilizar para sus clases o sus noches de hogar. Veamos este pequeño video. ¿Por qué necesitamos profetas? Y ya venimos, hermanos, para continuar con el siguiente principio. Si observamos por un momento, notaremos que hay modelos en todos lados. Podemos encontrarlos en la naturaleza y a lo largo de la historia. Los modelos pueden enseñarnos sobre la vida y cómo se crean las cosas. Incluso pueden enseñarnos sobre Dios y cómo Dios nos enseña. A través del tiempo, Dios ha seguido un modelo para darnos guía y dirección. Él hace esto mediante profetas. Los profetas son como los portavoces de Dios, alguien que recibe la autoridad para actuar en su nombre y compartir sus enseñanzas con el mundo. Probablemente ustedes han leído sobre profetas del pasado, como Noé, Abraham y Moisés, que fueron llamados por Dios para un tiempo específico en la historia para enseñar y guiar a sus hijos. Entonces, ¿qué enseñan exactamente los profetas? Ellos nos enseñan cómo encontrar la felicidad, cómo ser buenas personas. Los profetas nos enseñan a mantener a nuestras familias seguras y fuertes. Pero la función principal de un profeta es enseñar y testificar de Jesucristo y mostrarnos cómo podemos seguirle a Él de mejor manera. Así como lo hizo antes, hoy Dios continúa siguiendo un modelo para proporcionarnos guía y dirección mediante profetas. Estos profetas son para nosotros, para nuestro mundo, con todas sus oportunidades y desafíos. Ciertamente los tiempos han cambiado, pero no la manera como trabaja Dios. Él aún trabaja mediante un modelo de llamar a profetas. Y yo, queridos hermanos y hermanas, me uno con mi testimonio personal y la bendición de tener un profeta. Recuerdo, y esto tal vez lo he compartido en otras lecciones con ustedes, disculpan, a esta edad uno ya repite muchas cosas que ha dicho en el pasado, pero estoy recordando, queridos hermanos, cuando me predicaron el Evangelio dos jovencitos, dos misioneros. Y entonces ellos me preguntaron, Walter, ¿qué piensas acerca del profeta José Smith? ¿O qué piensas acerca de José Smith? Y yo les dije, José Smith es un profeta. Fue tan clara y tan contundente mi respuesta que estos dos jovencitos se miraron entre sí y dijeron, ¿realmente usted cree eso? Yo dije, sí. Nadie más podría tener una visión
como esta si no fuera un profeta de Dios. Queridos hermanos, en mi caso personal, lo expreso con humildad, los profetas son parte vital del plan de salvación. Antes de ser miembro de la iglesia de mis 17 años, que a los 17 años ingresé y me bauticé en la iglesia, siempre pensaba y tenía ese sentimiento en el corazón: ¿por qué ahora no hay profetas? El Señor estaba preparándome para recibir el Evangelio. Testifico de los profetas del Señor. Sostengo, levanto mi mano y sostengo a los profetas del Señor. Y trato con mis actos, a pesar de mis dificultades y de mis pecados, de mis transgresiones, sostenerlos con mi actuar de vida. Testifico que el presidente Dallin H. Oaks es un profeta del Señor, con la misma autoridad, con la misma investidura profética, como lo fueron los profetas del pasado, como Noé, como Adán, como Abraham. Ese mismo manto apostólico está sobre el profeta de la Iglesia de Jesucristo hoy día. Y les invito a ustedes, queridos hermanos y hermanas, si les es posible, a compartir su testimonio el día de hoy. Tal vez puedan compartir su testimonio ahora en esta clase, aquí abajo en los comentarios, contestando a esta pregunta, queridos hermanos. ¿Estoy escuchando las advertencias amorosas de Dios hoy? Yo a esta pregunta podría agregarle algo más. ¿Estoy escuchando las advertencias amorosas de Dios hoy a través de su profeta, de sus apóstoles, de la primera presidencia? ¿Lo estoy haciendo, queridos hermanos? Por favor, dejen su respuesta y su testimonio. Pasemos al siguiente principio de esta lección. El arca es un símbolo de Jesucristo y de sus convenios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sucede esto? Bueno, queridos hermanos, todos los convenios nos acercan a Jesucristo. Uy, se me estaba subiendo aquí la corbata. Todos los convenios nos acercan a Jesucristo. No hay un convenio que no tenga impreso su amor, su compasión por nosotros. Los convenios son un símbolo de Jesucristo y nos permiten estrechar nuestra relación con Él. Si no hubiera convenios, no podríamos tener una relación con Él. Es fácil, queridos hermanos, para que entendamos esta doctrina de manera sencilla. Cuando tenemos un amigo, o cuando nos casamos, o cuando recibimos el sacerdocio, o nos comprometemos a hacer esto o aquello en la vida secular y temporal, siempre hay un compromiso. Yo voy a hacer esto. Nos vemos a tal hora. Eso es un convenio. Algunos son más informales. Los convenios con Dios son sagrados y eternos y simbolizan a Jesucristo. O sea, como que yo doy la mano y digo: Señor, haré lo que me pides. Bueno, hablemos un poco de eso. Vamos a Génesis en el capítulo 6, versículo 18. Mas estableceré mi convenio contigo, le dice el Señor a Noé, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Estableceré mi convenio, queridos hermanos. Y bueno, hora de subrayar o de escribir. Bueno, pero subrayemos acá, queridos hermanos. Convenio. Miren que si hablamos del ejercicio de la comparación o de la analogía, en este caso, yo estableceré mi convenio contigo y entrarás en el arca tú. Si lo asemejamos a Jesucristo, nosotros debemos llegar a Jesucristo y habitar en Él como nuestro Salvador. Hacer de Él nuestra morada eterna. No solo la nuestra, sino la de nuestras familias, de nuestros hijos. Ustedes, hermanas, con sus esposos, sus esposas, hermanos, y sus hijos. Toda la familia, toda, como diría, utilizando el lenguaje antiguo, toda tu parentela debe estar dentro del arca. Y ese arca es Jesucristo, que simboliza un lugar de salvación en medio de un diluvio, una tormenta de maldad, de iniquidad que rodea y que llena el mundo. Muy bien, pero hablemos un poquito de esto. ¿Qué es el convenio? Fácil.
Un convenio es un trato. Es un acuerdo entre dos partes, hablándolo a nivel general, a nivel secular. Miremos qué nos dice la guía de estudio de las Escrituras, hermanos. No tenemos que ir muy lejos. Para aprender y saber estas cosas, no tenemos que ser ni eruditos ni pseudoeruditos, de buscar y rebuscar textos para que nos digan qué es un convenio. Miren lo que nos dice la guía de las Escrituras. Voy a borrar aquí esto, a limpiar la pizarra. Convenio. Miren lo que dice. Un acuerdo entre Dios y el hombre. Aunque las dos partes no se encuentran al mismo nivel, Dios fija las condiciones. Voy a volver a leer esto para darle la acentuación adecuada, hermanos, para que no nos llevemos a malinterpretaciones por mi error a la hora de pronunciar. Un convenio es un acuerdo entre Dios y el hombre, aunque las dos partes no se encuentran al mismo nivel. Nosotros no estamos al nivel de Dios y aún así su amor nos toma de la mano y dice, haré un convenio contigo. Dios fija las condiciones del convenio y el hombre acuerda lo que él pide. O sea, estamos de acuerdo. ¿Es lo que tú pides? Eso haré. Hace unos días alguien me dijo, Walter, nosotros firmamos un contrato. Yo dije, sí, lo recuerdo muy bien. Y ese contrato te obligaba a ti a tal cosa y a mí a tal otra. Sí, lo recuerdo muy bien. Entonces, yo necesito que el contrato se cumpla. Sí, tienes toda la razón. El contrato se debe cumplir. Un convenio es un contrato, ¿sí? Donde nos comprometemos, en este caso, con el Señor, que fija unas condiciones y nosotros acordamos, o sea, acentuamos, decimos, sí, estoy de acuerdo. ¿Qué continúa diciendo la guía de las Escrituras? A cambio, Dios promete ciertas bendiciones basadas en obediencia. Los principios y las ordenanzas que se reciben mediante convenios. Voy a volver a repetir esto para que no quede duda con lo que estoy diciendo. Los principios y las ordenanzas se reciben mediante convenios. No hay tal cosa como principios del Evangelio y ordenanzas que no vengan a través de los convenios con Jesucristo. Voy a darles un ejemplo. ¿Cómo entra una persona a la iglesia, al reino de Dios? Por medio del bautismo, que es una ordenanza. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Que es una ordenanza. Pero antes de haber realizado esa ordenanza, vivió unos principios, la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento. Esos principios y esa ordenanza le permitieron realizar un convenio con el Señor. Llorar con los que lloran, llevar las cargas los unos con los otros, servir en la obra, vivir todas las normas. Bueno, y así podemos hacer un repaso con cada convenio que hagamos con el Señor. Cada convenio tiene impreso unos principios del Evangelio y unas ordenanzas. Bueno, subrayémoslas acá. Principios y ordenanzas. Recuerden esto, hermanos. No es poca cosa. Cada convenio nos enseña y nos resalta unos principios y se efectúa a través de una ordenanza. No hay convenios, a menos que sean, por así llamarlos, informales, aunque con Dios nada es informal, donde tal vez de rodillas decimos, Señor, perdóname, me comprometo contigo a hacer esto o aquello. Ese es un convenio, podríamos entrecomillarlo, si está bien dicho el término, informal. Pero todo convenio con el Señor trae unos principios y unas ordenanzas que nos involucran con Él y nos comprometen con Él. Ahora, los miembros de la iglesia que hacen estos convenios prometen honrarlos. Ah, sí, Señor, cuenta conmigo. No voy a hacer eso. No. Los miembros de la iglesia que hacemos los convenios prometemos honrarlos. A veces noto en la ignorancia tal vez y en la rapidez con que se hacen las cosas, que hay personas, yo me he encontrado en esta vida personas que cuando saben que yo soy miembro de la iglesia, me dicen, yo fui de esa iglesia. Yo fui de esa iglesia. Y yo me pregunto, ahora no son. Ellos no entendieron el convenio, por eso ahora creen que no son.
porque no asisten a la capilla, porque no asisten al centro de reuniones, porque no van al templo, pero son miembros, porque hicieron un convenio. La ignorancia de la ley no lo exime a uno de su compromiso. Recuerden eso, hermanos. Eso es una ley que se aplica en el derecho para todas las personas. Dura es la ley, pero es la ley. Así funciona. Muy bien. Por ejemplo, miren, entonces aquí voy a quitar este subrayado. Por ejemplo, en el bautismo, miren esto que estaba hablando, los miembros hacen convenio con el Señor y renuevan ese convenio al participar de la Santa Cena. Bautismo, Santa Cena, que son ordenanzas. Ahí se hacen convenios y se reciben principios para seguir adelante. En el templo se hacen convenios adicionales. ¿Como cuáles? La iniciatoria, la investidura y el sellamiento, queridos hermanos. Lo que se hace afuera del templo es, para los hombres, el bautismo y la confirmación y el sacerdocio. Para las mujeres, el bautismo y la confirmación. Esas son las ordenanzas que necesitamos. Algunas son exteriores y otras son al interior del templo. Cuando alguien ha muerto, hay que hacer estas mismas ordenanzas por ellos. Bautismo, confirmación, sacerdocio en el caso de los que han fallecido. Iniciatorias, o sea, lavamientos y unciones, investidura, sellamiento de cónyuges y, ¿por qué no?, sellamiento a padres, que entran en el mismo rublo de sellamientos. El pueblo del Señor es el pueblo del convenio. Qué interesante esto. Nosotros somos el pueblo del convenio. O sea, literalmente nosotros vivimos envueltos en un convenio con el Señor. ¿Se dan cuenta lo delicado, pero además lo sagrado que es esto? Pero además, el amor que se refleja en todas estas cosas. El Señor literalmente nos envuelve en su misericordia y nos permite establecer convenios con Él, aunque estamos a un nivel diferente de Él. Nos dice, ven a mí, ven, sígueme, yo estaré contigo. Pongámonos a cuentas, llégate a mí. Estoy refiriendo a algunos pasajes de las Escrituras. Entonces, los convenios nos protegen, nos envuelven. Somos el pueblo del convenio, hermanos. Esto se ve mucho y muy a menudo cuando vamos al templo. Somos investidos con poder. Somos del Señor y para el Señor. Y recibe ese pueblo, o sea, nosotros, grandes bendiciones al guardar sus convenios con el Señor, porque somos el pueblo del convenio. Y si el pueblo del convenio vive los convenios con Dios, es sumamente bendecido, queridos hermanos y hermanas. Bueno, qué hermoso todo esto. Leamos un versículo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Y este año a mí me encanta enseñar, porque digo, a veces las personas no ven esto, pero nos dicen, ¿no? Ustedes, los santos de los últimos días, ¿sí creen en la Biblia? Miren, hermanos, todo el tiempo estamos hablando de lo hermoso que hay en la Biblia. Enseñamos de ella. Este año estamos viendo el Antiguo Testamento. 365 días estudiamos de manera personal, familiar y en grupo las escrituras del Antiguo Testamento. Pero esta es del Nuevo Testamento. Los que en otro tiempo fueron desobedientes. Está hablando Pedro, hablando aquí de lo que es la predicación del Evangelio en el mundo de los espíritus. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber 8, fueron salvadas por agua. Ese es un convenio que el Señor hace. Y ya Pedro nos está revelando cuál es el plan del Señor. Solo 8 fueron salvas. Los demás no tienen salvación. Pero no es así. El Señor sabe que hay personas que en otro tiempo fueron desobedientes. El Señor lo sabe. Y prepara un medio para salvarles. Me encanta. Ahora, volviendo a esta comparación, queridos hermanos y hermanas, esta analogía de Jesucristo con el arca, entonces me hago una pregunta y se las ofrezco a ustedes, queridos hermanos. Esta es la pregunta. Bueno, voy a leer el versículo 21, no voy a leer el versículo 21. El símbolo de la cual corresponde al bautismo que ahora nos salva.
El diluvio fue un símbolo del bautismo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la petición de una buena conciencia ante Dios, porque era algo que Dios requería. Por la resurrección de Jesucristo, ahora nosotros, con ese símbolo del bautismo, también podemos gozar de esa bendición. Todo el género humano puede gozar de eso. Y los que quieran pueden gozar de la resurrección, pero adicional, entrar en el arca del Señor, entrar en convenio con Él a través del bautismo. Ahora, la pregunta. Ustedes saben que a mí me encanta preguntarles y alístense porque al final voy a tener tareas en esta clase para ustedes. Queridos hermanos y hermanas, si ustedes desean pueden tomar screenshot de estas escrituras y pueden hacer su estudio personal y familiar utilizando estas herramientas. Y si quieren, hermanos, pueden utilizar estas clases también para preparar sus propias clases. Qué bendición que esto pueda ser una herramienta. Muy bien, vamos con la pregunta. ¿Estoy dentro del arca espiritual del convenio? O sea, ¿estoy dentro de Jesucristo? ¿Estoy en convenio con Él? ¿Mi relación es tal con Él que me cuida, que me protege, que me ampara, que me envuelve con su amor, expresado a través de los convenios? Queridos hermanos, espero sus comentarios aquí abajo. Muy bien, vamos al siguiente principio. Ya este principio es, digámoslo así, un principio tácito. Hemos hablado de él desde que empezó esta lección. La obediencia trae protección espiritual. Si somos obedientes, el Señor se compromete con nosotros a protegernos. No necesariamente significa esto, para que no nos llevemos a malentendidos, que el Señor nos alejará o nos protegerá de todas las tribulaciones de la tierra. Esta vida es una vida de aflicción, aún para los santos, aún para los que obedecen, pero en obediencia podemos tener protección espiritual. Bueno, el Señor le dijo justamente a Noé en el capítulo 6, en el versículo 22, y lo hizo Noé, o sea, le obedeció. Así hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Me encanta esto. Todo esto lo enmarcamos entonces en el principio eterno, ¿no? De la obediencia. Disculpen que a veces se me olvida un poquito escribir, hermanos. Esta es una claridad de lo que es la obediencia. Todo lo que Dios le mandó. Uno podría pensar, bueno, pero ¿qué necesidad tiene Dios de que yo cumpla esto? Que es tan pequeñito, esta es una cosa pequeña. Yo creo que Dios no está tan molesto por esto, o no se incomodará por esto, aquello. Todo lo que Dios le mandó, todo. Bueno, y cuando hablamos de todo, entonces entendemos que también, como en este mundo habrá aflicciones, necesitamos protección de todas las cosas. Cumplo con todas las cosas para recibir de Dios todas las cosas. En el libro de Mormón, voy a quitar esta obediencia, está una escritura, un clásico de las escrituras. Si ustedes son tan antiguos como yo, no creo, hermanas, ninguna de ustedes sea tan antigua como yo, sabrán estas escrituras porque incluso tomaron seminarios. Miren, y ahora bien recordad, hijos míos, que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debes establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten. Miren qué interesante. Tormenta, lluvias, vientos, granizo. Es un diluvio, ¿no? Es como un diluvio. Os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Qué hermoso esto, ¿no?
Si estoy en convenio con Dios, estoy sobre esa roca. Si estoy en convenio con Jesucristo, estoy sobre su roca. Mi fundamento es seguro. Y ustedes saben qué sucede cuando yo construyo en roca segura, ¿cierto? Sobre la roca. O cuando construyo en la arena. Ustedes lo saben, porque lo hemos aprendido. Por parábola, por himnos, por canciones, hemos aprendido. El imprudente, el prudente en la roca construyó. ¿Sí? Y el imprudente en la arena construyó. Bueno, y ustedes saben la canción. Queridos hermanos y hermanas, creo que si somos leales y fieles a los convenios que hemos hecho y nos esforzamos por cumplirlos y arrepentirnos constantemente, gracias a la expiación de Jesucristo, podremos tener esta protección en medio del diluvio actual. Porque hoy día vivimos en un tiempo de impetuosos vientos, donde el diablo lanza dardos en el torbellino, donde envía todo su granizo y furiosa tormenta contra nosotros. Y más de una tormenta física, estoy hablando de esa tormenta espiritual que nos ataca, queridos hermanos. Hogares destruidos, hombres, esposos con vicios, esposas alejadas de sus familias, hijos en vicios o adicciones. Bueno, el mundo está convulsionado. El mandamiento es: edifica en mi terreno, edifica en mi fundamento, el cual es un fundamento seguro, sobre el cual no caerás. Si edificas aquí, no caerás. Esa es la bendición que el Señor nos da. Ahora, si yo asemejo, porque también dije al principio de la clase que el arca es como una similitud de nuestro hogar. Entonces, si yo tomo todo esto, puedo contestar esta pregunta: ¿en qué área de obediencia fortaleceré más mi hogar? Aquí tengo el arca, que es Jesucristo. Ahora, ¿cómo traeré toda esa obediencia y ese convenio que tengo con Él para fortalecer mi hogar, queridos hermanos y hermanas? Buena pregunta, buena pregunta. Dejen sus comentarios aquí. Recuerden que el que viene a esta clase no debe irse sin contestar una pregunta, no debe irse sin dejar un like, o sea, reportar su asistencia. Y ojalá, como tarea, pueda compartir al menos con otra persona esta lección. Muy bien, si es valiosa, hay que compartirla. Cuando algo no es valioso, pues no se comparte, ¿sí? Es como las mamás, ¿cierto? Cuando comen un bocado y es delicioso, lo primero que piensan es en sus hijos y quieren darle a sus hijos. Yo lo sé por experiencia propia. Me impresionaba cómo mi mamá siempre estaba pensando en todos nosotros y éramos muchos. Y a veces de su propio plato nos daba bocado a todos. Era increíble. ¿Cómo quedaba ella llena? ¿Cómo se saciaba ella? ¿Cómo lo hacía con amor? No sé, pero su amor alcanzaba para todos. Así es Dios. Y de la misma manera que una madre, entonces el siguiente principio nos trae esta realidad, esta verdad eterna, que Dios recuerda a los justos. Dios recuerda a sus hijos. Nos recuerda a cada uno de nosotros, queridos hermanos. En Génesis 8, el versículo 1, y se acordó Dios de Noé. ¿Qué cosa tan hermosa esta, hermanos? Yo no sé, yo voy a, con todo el respeto de las escrituras, porque la escritura está ahí, voy a colocar aquí, voy a colocar aquí un paréntesis. Y voy a colocar aquí, hermanos, y se acordó Dios de Walter. Y se acordó Dios de Ana, de Julia, y así de cada uno de nosotros. Y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. O sea, de todo lo que tenemos en nuestros hogares. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Sí lo hace con nosotros también, queridos hermanos. Coloquen su nombre en las escrituras y se van a sorprender, mis amados hermanos, de cómo
el Señor nos está hablando hoy día a nosotros a través de los profetas, pero también a través de las escrituras antiguas, como en este caso el Antiguo Testamento. Y se acordó Dios de mí. Se acordó Dios de mí. Muy bien. Moisés 8, el versículo 13, en la perla de gran precio, nos enseña lo siguiente, que es el resultado de obedecer al Señor. Y Noé y sus hijos escucharon al Señor. Ahora, Walter y sus hijos escucharon al Señor. Ana y sus hijos escucharon al Señor. Julia y sus hijos escucharon al Señor, y así el nombre de cualquiera de nosotros. Y obedecieron, y se les llamó los hijos de Dios. Es lo mismo que puede pasar con nosotros, queridos hermanos. Entonces, la pregunta, ¿de qué manera he sentido que Dios no se ha olvidado de mí? Aquí dice que el Señor se acordó de Noé. ¿De qué manera, qué cosas me testifican en la vida que el Señor se acuerda de mí? Me gustaría que colocaran 2, 3, 5 cosas aquí abajo en los comentarios, hermanos. ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo saben ustedes que el Señor se acordó de ustedes o se está acordando de ustedes? Aún en este mismo momento que están viendo esta lección. Bueno, yo diría, si tú estás viendo esta lección, yo puedo decir, el Señor se acordó de mí. Cuando voy al templo o cuando voy allí o allá y algún hermano me saluda, como le compartí a alguien hace poco en la capilla, un niñito como de unos 3 años tal vez se me acercó, hermoso, se me acercó y me dijo, me tomó de la mano y me dijo, usted es el de la televisión. El Señor se acuerda de mí. Entonces la mamá me dijo muy humildemente, me dijo, hermano Walter, es que nosotros prendemos la televisión y él ve su clase. Y dije yo, bueno, qué bendecido soy. Si al menos este pequeñito ve la clase, yo soy feliz. El Señor se acuerda de mí en este momento. Ahora, no lo digo por la clase en sí, hermanos. Que podamos recibir del Evangelio hoy domingo o toda la semana es una muestra clara que el Señor se está acordando de ti, hermano. O que el Señor se está acordando de ti, hermano. Si estás viendo esta lección, no porque la dé yo, sino porque tiene y hablamos del Evangelio, el Señor se está acordando de ti. Y por eso está compartiendo estas cosas contigo. Porque Él tiene misericordia de nosotros. Porque nos ama. De hecho, lo que Dios hace es convenios de misericordia con nosotros. Los convenios también se llaman pactos. Y en el Antiguo Testamento sí que se utiliza este término pacto, ¿sí? Para referirse a la misma palabra, convenio. Dios hace convenios de misericordia. Miren esto, qué hermoso. Dios utiliza los convenios, los pactos con nosotros para permitir que su misericordia llegue a nosotros. Cuando estábamos en la presencia de Dios antes de venir a esta tierra, todos quisimos venir aprobando el plan de salvación, o más bien aprobándolo no, sino más bien aceptándolo. Aceptamos el plan de salvación, mis queridos hermanos, porque tuvimos una certeza absoluta, un convenio de misericordia. Vayan. Y en este plan está previsto que tendrán un Salvador. Si llegan a perder el camino, mi misericordia estará con ustedes en el convenio de mi Hijo. El libro de Mormón, y les dejo esta tarea, hermanos. Habla de este término, el convenio del Padre. No voy a decir la escritura, búsquenla por favor y busquen el significado de estas cosas y encuentren cómo el Padre hace convenios con nosotros y cómo pacta con nosotros. Y ese convenio nos motivó a venir a esta tierra y nos motiva, nos da esperanza. Bueno, la escritura dice, ¿no? Que esa esperanza es un ancla para los hijos de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo llenos de misericordia, igual que Dios es lleno de misericordia. Muy bien, borro esto y comparto una escritura. Génesis 9,
Versículo 11. El Señor nos dice lo siguiente: estableceré mi convenio con vosotros, o sea, contigo, y no será talada ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es un convenio. ¿Recuerdan? Hay un arco iris, que hay una señal, ¿sí? Ya, este es el tiempo. Ya fue este momento. Nunca más la tierra será inundada. Entre otras cosas, porque hemos aprendido de los profetas que la tierra con el diluvio fue bautizada por agua. Así que, ¿para qué otro bautismo? Si la tierra sí cumple, si la tierra es una inteligencia obediente a Dios, está santa. La tierra es santa, hace lo que tiene que hacer, cumple la medida de su creación de acuerdo a las palabras de los profetas. Por eso el Señor ya no traerá más diluvio sobre la tierra. Ya no. Ya, esa no será su manera. Sigue preparándonos, aún en estos tiempos, para que nos acerquemos a Él. Entonces el versículo 12 nos dice: y dijo Dios, esta es la señal del convenio, que yo estableceré, convenio, ¿recuerdan? Que yo establezco entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones perpetuas, o sea, por siempre. Esto no pasará. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del convenio entre yo y la tierra. Me encanta cómo en estos versículos, convenio. Muy bien. Continúa, versículo 14. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. A veces, cuando el agua se está cristalizando con el sol y vemos el arco iris, podemos respirar y decir: el Señor ha dejado un convenio para mostrarnos que Él nos protegerá de todo mal. Ese arco iris puede ser un arco iris que brilla sobre nuestra vida o sobre nuestro hogar. Podemos tener la seguridad que mientras hagamos lo que el Señor nos pide, Él estará en convenio con nosotros y nosotros con Él. Y otra vez la hermosa palabra: me acordaré de mi convenio que hay entre yo y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Miren esto: y no habrá más aguas de diluvio para destruir toda carne. Para cubrir toda la tierra, no habrá más esa situación, queridos hermanos y hermanas. Y bueno, continúa, ¿no? Para ratificar esto que hemos dicho: y estará el arca en las nubes, y lo veré para acordarme del convenio sempiterno entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Queridos hermanos, así establece Dios los convenios. Los convenios tienen unos principios eternos que ya hemos hablado durante toda esta lección y seguiremos hablando en todas las lecciones, porque el evangelio es repetitivo, queridos hermanos. Ahora, no vayan a pensar: entonces ya no tengo que ver la próxima clase, hermano Walter. Si el evangelio es repetitivo, la repetición es una manera de aprender y recordar de los convenios del Señor con nosotros. Entonces, en Doctrina y Convenios 82:10 nos trae una aclaración completa. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, o sea, cuando estáis en mi convenio. Mas cuando no hacéis lo que os digo, o sea, cuando no estáis en mi convenio, ninguna promesa tenéis, porque estás fuera del convenio, estás fuera de relación. Convenio es relación, queridos hermanos y hermanas. Los convenios, hace un tiempo hablaba con una buena hermana en una entrevista y ella me decía: necesito tantos milagros de Dios. Y yo le decía: hermana, obedezca a Dios. Hace unos días oí a un buen hombre, a mi cuñado, Freddy Vergara, un gran hombre, lleno de positivismo, de energía, de amor por las personas. Y él dijo, o más bien en una conversación que tuvimos, me dijo: a veces, Walter, no me preocupo del trabajo, me preocupo de estar en convenio con el Señor, de pagar un diezmo. Si yo pago un diezmo, sé que tendré trabajo, sé que el Señor velará por mí. Ese es un testimonio, queridos hermanos y hermanas. Los milagros suceden cuando los hijos de Dios se meten en los convenios del Señor, cuando se dejan absorber y cubrir
por el poder de los convenios de Dios. Recuerden esto, queridos hermanos y hermanas. Por eso les hago esta pregunta. ¿Qué promesas de Dios necesitan recordar hoy? A veces se nos olvidan las promesas que Él nos ha hecho. Él ha prometido y Él bendecirá. Aún para ti, hermana. Tal vez, hermana, tú que me estás escuchando, sabrás que me estoy refiriendo a ti, que has perdido a tu hijo, a un ser querido. La promesa de la resurrección está para todos. Y para aquellos que estén en convenio, el Señor ha prometido que sus generaciones, sus familias serán eternas. Así que ese ser querido, el esposo o el hijo que ha partido, estará contigo. Si tú eres fiel a tus convenios, recuerda las promesas de Dios, porque recordar te ayudará a obedecer y a mantenerte en convenio. Bueno, yo les prometí que iba a tener unas tareas para ustedes hoy, no los voy a dejar ir sin tareas. Primera tarea, queridos hermanos, aquí está. Escojan un mandamiento para vivir con mayor fidelidad. Piensen en un mandamiento. Ojalá no sea ese mandamiento que ya están cumpliendo, sino que sea ese mandamiento que a veces se nos dificulta más. Tomen ese mandamiento y comprométanse en convenio con Dios a vivirlo más fielmente. Segunda tarea, hagan un inventario de sus convenios. ¿Qué convenios han hecho con el Señor? ¿Qué convenio has hecho? ¿Qué cosas le debes al Señor? ¿Qué le has prometido al Señor que tal vez no estés haciendo en este momento? Hace unos días hablaba con un buen joven sobre la historia familiar y me decía, hermano Walter, soy miembro de la iglesia de toda la vida. Mis papás han hecho historia familiar, pero yo no. No sé cómo se hace. Tengo una deuda en ese punto. Bueno, hermanos, hagan un inventario de sus convenios y van a encontrar muchas deudas, pero también van a encontrar muchas cosas que los harán felices, porque sentirán, estoy bien con el Señor en esto. Muy bien, y escriban una promesa divina que los sostenga en esta semana. ¿Qué les ha prometido Dios que les sostiene en esta semana? Queridos hermanos y hermanas, de mi parte, mi testimonio personal, individual, yo sé que Jesucristo vive, que es un Dios de convenios, que en la medida en que me meto en esos convenios y los vivo fielmente, en esa medida Él me bendice. Por favor, compartan ustedes también su testimonio conmigo y con todos los hermanos de esta clase. Les amo profundamente. Esa es una verdad eterna para mí, de corazón. Alguien hace poco me dijo en un comentario, no me gusta su clase porque usted trata de convencer a las personas. Yo pensé, ¿y qué hay de malo en eso? Que yo trate de convencer a las personas. Mi esfuerzo medianamente humano y poco divino no lleva a la conversión, pero el Espíritu del Señor, al escuchar estas cosas, a ustedes y a mí, sí nos puede llevar a la conversión, al leer las Escrituras, al vivir las palabras de Jesucristo. Les amo profundamente. Gracias por acompañarme. Miren, si quieren ver la clase, aquí pueden verla, queridos hermanos y hermanas. Pueden ver toda la clase ahí, pueden buscar esa pizarra, hermanos, pueden buscar esa portada, ¿sí? Génesis, pueden buscar ahí mi rostro sonriente enseñando del Evangelio, porque ¿cómo más se podría enseñar del Evangelio si uno no estuviera feliz? Bueno, queridos hermanos, así pueden buscar la clase. También recuerden que al finalizar esta clase sobre el mediodía tendremos el Ven Sígueme con nuestra querida Liz. Los invito a que lo puedan ver. Gracias a todos los que nos vieron la semana pasada. Si no se han suscrito a este canal, suscríbanse. Síganos en todas nuestras redes sociales. Y recuerden que pueden enviarnos referencias, personas con las que ustedes quieran compartir mensajes de Jesucristo. Nos encanta hablar de Jesucristo. Envíenos esos contactos y nosotros les enviaremos mensajes de Cristo. Y también, hermanos y hermanas, no olviden que tenemos un nuevo canal, Descubriendo a Jesucristo. Un canal hijo, un canal hermano de Morgat. Acompáñennos ahí. Vayan allá, suscríbanse. Suscríbanse, hermanos. Por aquí, miren, suscríbanse. Nuevo canal. Acompáñennos ahí. Vamos a hacer esto. Espero que el Señor les bendiga.
Creen su propia arca en su hogar, en su vida. Y ojalá que esta lección, mis amados hermanos y hermanas, nos ayude a todos, sin excepción, a ustedes, a mí, a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Aunque sea un poquito el día de hoy, esta semana. Feliz día de reposo, feliz semana. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.